Seguramente tienes un conocido o una conocida que cree que la Tierra es plana. Hace mucho tiempo, en la era de la educación universal, esto parecía una broma, pero ahora esta nueva religión está ganando fuerza. De hecho, es una religión, aunque los partidarios de esta teoría constantemente apelan a la voz de la razón, al pensamiento crítico. Últimamente, se están volviendo tantos y su voz es tan fuerte que parece que cada segunda persona es un terraplanista. Incluso actores famosos, cantantes e incluso funcionarios públicos a veces empiezan a afirmar que la Tierra es plana. Uno de los postulados de esta nueva religión es la afirmación de que el espacio no existe y que todo lo que nos dicen sobre él es mentira. Y uno de los argumentos decisivos en esta discusión suena más o menos así. ¿Y tú has estado ahí? Un argumento demoledor, la verdad. Porque, en realidad, de toda la población de la Tierra, solo unos pocos, bueno, tal vez unas decenas, un par de cientos en el mejor de los casos, han estado en el espacio hasta ahora. De 8.000 millones. Así que sí, el argumento es realmente fuerte y prácticamente infalible. La verdad, si seguimos esa lógica, entonces tampoco existen la Antártida, la isla de Pascua e incluso algún París porque yo no he estado ahí. Bueno, algo así. Al final de cuentas, a París sí se puede ir, pero al espacio no. Entonces, ¿cómo saber si realmente existe? ¿Cuál es la pregunta? Eso se ve en la escuela, en 4º grado. Así es. Pero últimamente incluso los adultos empiezan a decir que no existe el espacio y que la Tierra es plana. Personalmente escucho eso a diario en repetidas ocasiones. Una vez no aguanté más y decidí hacer una encuesta anónima en mi canal de Telegram sobre este tema. Más de 1.500 personas participaron en la votación. Y de repente resultó que en realidad solo el 4% cree sinceramente en esto. En general es un buen resultado, pero también resultó que más del 25% tiene dudas. Es decir, adultos que terminaron la escuela, que han vivido una vida bastante larga, tienen dudas. Esto significa que o los argumentos en la escuela no los convencieron, lo cual en general no es sorprendente en nuestra vida, o por el contrario, los argumentos de ese 4% les parecieron demasiado convincentes. Pero de verdad, ¿qué es eso del cosmos? ¿Tú has estado ahí? No. Te están engañando y tú, tan crédulo, con las orejas bien abiertas. Fotos desde el espacio. Sí, solo es Photoshop. Wikipedia escribió mentiras. Les han estado mintiendo desde la infancia y ustedes se quedan ahí con los fideos en la cabeza y lo creen. Son argumentos demoledores. A muchos les afectan mucho. Por eso no me queda otra que intentar averiguar si es posible aprender sobre el espacio sin escuchar internet, sin ver la televisión e incluso sin ir a la escuela. Para ser justos, supongamos que no tenemos internet, simplemente aún no lo han inventado. De hecho, nos encontramos en algún momento del siglo XVI o posiblemente antes. Además, vivimos en algún lugar de la jungla y cazamos antílopes salvajes con lanzas. Claro, pues estoy exagerando un poco, pero incluso con estos datos iniciales es bastante posible demostrar la existencia del cosmos. Otra cosa es que, en este caso, simplemente no lo necesitas. Hay problemas más importantes: antílopes, jaguares, leones salvajes y eso es todo. Pero si de todos modos tienes tiempo libre, puedes dedicarlo a diversas investigaciones interesantes. Por ejemplo, asegurarte de que el aire, el aire común y corriente que respiramos y que nos rodea por todas partes, resulta que es de repente un gas. Además, realmente se puede sentir si, por ejemplo, mueves las manos rápidamente. O, al salir al campo o al mar, puedes sentir el viento en ti mismo. Es el movimiento del aire. Incluso se puede aprovechar, por ejemplo, poniendo una vela o un molino de viento. ¿Pero qué tiene que ver el aire con el cosmos? Paciencia. Entendimos que el aire es un gas. El siguiente paso es su densidad. Resulta que puede cambiar. Por ejemplo, mientras más rápido te mueves, más se comprime el aire frente a ti.
Literalmente lo comprimes y en respuesta empieza a resistirse, ejerciendo una presión contraria sobre ti. Además, el aire también se puede comprimir y mantenerlo en ese estado. Bueno, por ejemplo, en algún recipiente, en un frasco. Pero por supuesto, el aire tiene peso. En la vida cotidiana no prestamos atención a esto porque estamos dentro de un medio homogéneo. Pero si se comprime el aire y ese aire comprimido se bombea en un recipiente, el recipiente empieza a adquirir peso adicional. Un poco, pero el efecto es notable. Si, por el contrario, sacamos el aire del recipiente, la presión dentro de él disminuirá y el recipiente se volverá un poco más ligero. Pero si se extrae demasiado aire, el recipiente podría colapsar por completo. Todos estos experimentos se pueden realizar sentado con una lanza junto a una fogata en la jungla. El Internet y las tecnologías modernas no son necesarias en absoluto. Ahora que sabemos que el aire es un gas, primero, se vuelve claro por qué el recipiente se colapsa. Simplemente, el mismo aire desde afuera lo presiona, y cuando la presión supera la resistencia de las paredes del recipiente, como era de esperarse, se colapsa. Y si hay presión, entonces podemos medirla. Y además, de nuevo, no necesitamos para esto el sistema moderno de notaciones. Se puede medir en copex, en popugais, en palitos o en lo que sea. Pero únicamente para que haya entendimiento mutuo, vamos a medir en unidades aceptadas, es decir, en pascales. Entonces, la presión atmosférica promedio es de aproximadamente 100 kilopascales por metro cuadrado y el peso del aire en la superficie es de aproximadamente 1,225 milésimas kilogramos en cada metro cúbico. Luego, mediante razonamientos sencillos, llegamos a la conclusión de que una presión de 100 kPa por metro cuadrado nos indica que la cantidad de aire sobre nuestras cabezas que ejerce esa misma presión, de repente, está limitado, es finito. Y de hecho, todos nosotros podemos calcular fácilmente el peso del aire sobre nuestras cabezas. Y no importa qué resultado obtengamos, porque sea cual sea, es limitado. Y eso significa que más allá hay vacío, o más precisamente ausencia de aire o de cualquier otro gas, no importa cuál sea. Hay cosmos. Esa es toda la sencilla matemática. Nos hemos convencido de que el cosmos existe, porque la lógica y el sentido común nos lo dicen. Y todo esto lo hicimos simplemente sentados junto a la fogata con una lanza, mientras se asaba el antílope que habíamos cazado durante el día. Pero se puede ir aún más lejos. Sabiendo el peso del aire y su presión, se puede calcular bastante fácilmente la altura a la que se encuentra ese mismo espacio exterior. Mira, esto es 1 kilopascal, que equivale aproximadamente a 10 toneladas por metro cuadrado. Dividimos por 1,2 aproximadamente. Ese es el peso del aire en un metro cúbico, y obtenemos la altura de la columna de aire. Eso es aproximadamente 8,2 kilómetros. Claro, esto no es exactamente así, porque calculamos el peso del aire seco y denso. Y como sabemos, en él hay una enorme cantidad de vapor de agua, varias partículas de polvo suspendidas y cosas por el estilo. Esto hace que el aire sea mucho más pesado. Además, a medida que aumenta la altitud, la presión del aire disminuye y se vuelve menos denso. Por lo tanto, 1 metro cúbico de aire empieza a pesar menos. Y ahí, en consecuencia, la altura de la columna aumenta. Aquí ya todo es un poco más complicado. Se necesitan fórmulas que tomen en cuenta las correcciones por la presión cambiada, la humedad, la temperatura, la inclusión de partículas extrañas y así sucesivamente. Eso, sentados junto a la fogata, no podremos calcularlo con precisión. Pero, en términos generales, resulta que esos 8,2 kilómetros de aire denso se extienden casi hasta 1000 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Sin embargo, más allá de este límite, la atmósfera de la Tierra termina y comienza el espacio. Y sí, esto también significa que la Estación Espacial Internacional, los satélites de Elon Musk y una enorme cantidad de otros satélites, en realidad no están en el espacio, sino en la atmósfera de la Tierra, aunque sea extremadamente tenue. Y por eso descienden lenta e inevitablemente por la fricción. Sobre esto,
pero esa ya es otra conversación, así que no la tocaremos ahora. Al final, de todos modos funcionará. Lo más importante es que supimos que se podía demostrar la existencia del cosmos no solo en el siglo XX o XIX, sino también en el XVI e incluso en el primer siglo de nuestra era, e incluso en el siglo X antes de nuestra era. Solo hay que saber sumar 2 más 2 y ya, y todo estaría bien. Pero aquí aparece otro argumento, no menos letal. ¿Por qué el gas, el aire, no se escapa al espacio si allá hay vacío? Porque, como sabemos, el gas tiende a ocupar todo el volumen disponible. Y eso significa, según la lógica de los partidarios de la Tierra plana, que estamos bajo una cúpula, como si estuviéramos en un recipiente o cubiertos por una especie de cúpula transparente. Hay una explicación sencilla para esto: la gravedad. Es precisamente la gravedad la que mantiene todo cerca de la Tierra. Y aunque la gravedad en sí misma es un fenómeno que cualquiera puede observar en cualquier momento, en cualquier estado y en cualquier punto del planeta, el simple hecho de su existencia pone una gran cruz sobre la hipótesis de la ausencia del espacio, así como sobre la hipótesis de una cúpula sobre la Tierra plana. Por eso los partidarios de la Tierra plana simplemente no escuchan sobre la gravedad, niegan su existencia, es decir, niegan un fenómeno obvio y no escuchan ningún argumento. Pero eso ya es para el psiquiatra. Aunque hay otro argumento obvio contra la existencia de la cúpula, que acabamos de calcular juntos. Miren, si la cúpula mantiene la misma presión atmosférica y no deja que la atmósfera se escape al espacio, entonces está a una altura de 8,2 kilómetros. De esto habla la aritmética común, pero nosotros lo supimos hace 5 minutos. Simplemente, si está más alto, la presión en la superficie debería ser mayor debido a la mayor cantidad de aire. Mientras tanto, los aviones comerciales vuelan a una altitud de 10 a 11 kilómetros. Es decir, cada pasajero de cada avión debería ver esta cúpula y atravesarla al volar más alto. Si no lo vieron a esa altitud, entonces no existe. Como ya entendieron, este video no lo hice para el 70% de mi audiencia. Ellos ya saben que el espacio existe y no necesitan que se les demuestre nada. Y tampoco para el 4% que cree en la Tierra plana. A ellos tampoco hay que demostrarles nada. Ellos son seguidores de su propia religión de la negación, y de ninguna manera quiero ofender los sentimientos de esos creyentes. Este video es un recordatorio para los que quedan. Ese 26% que de repente, bajo la presión de los misioneros de la nueva religión, empezaron a dudar. Y si les gustó este formato de podcast recordatorio, muéstrenlo con su like, dislike o comentario. Eso es todo. Nos vemos en la repetición del examen estatal unificado. Continuará